Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener un sistema equivalente, donde se trasladan todos los efectos de la carga P que se encuentran de forma horizontal a la parte transversal del cilindro. En pocas palabras, buscamos que todas las fuerzas estén trabajando en el punto H, que es este que está acá. Entonces tenemos nuestro cilindro con los ejes X, Y y Z. Como P se encuentra en el eje Z, con dirección negativo, o sea, hacia allá, lo marcamos allí mismo al momento de hacer el traslado del centro de la sección transversal del punto H, como lo vemos acá. Ahora debemos ver qué momento se está causando la fuerza P con respecto al centro de la sección transversal que contiene el punto H. Lo hacemos multiplicando la fuerza por la distancia desplazada. Entonces tenemos que P es igual a 150 libras, determinada en el ejercicio. Para el momento 1, igual a 150 libras, fuerza de P, por la distancia 18 pulgadas, igual a 2700 libras por pulgadas. Para el momento 2, que es el traslado del punto P o D hasta el punto H, es bajando 10 pulgadas. Entonces momento 2 es igual a 150 libras, fuerza del punto P, por 10 pulgadas, igual a 1500 libras por pulgadas. Teniendo los momentos, quedan de esta manera. Para el momento 1 tenemos que la distancia es paralela al eje X. La distancia es paralela al eje X. Y la fuerza es paralela al eje Z, de esta manera. Por lo tanto, el momento va en la dirección del eje Y, el eje que no ha sido empleado. Así como lo muestra acá. En el momento 2 se da en el eje X, porque la distancia está sobre el eje Y y la carga sobre el eje Z. Y queda así. Ahora calculamos los esfuerzos normales y cortantes que genera cada carga. Comenzamos con el momento de 2700 libras por pulgadas. Tenemos que la fórmula de torsión es tau es igual a más torsión C sobre J, que T es par torsor multiplicado por el radio sobre J. J es el momento polar de inercia. Ahora reemplazamos. Tau es igual a 2700 libras por pulgadas por el radio, que está indicado en el enunciado como diámetro igual a 1,2 pulgadas, por lo tanto el radio es la mitad, equivale a 0,6 pulgadas sobre el momento polar de inercia, que ya está estipulado en los libros y es igual a 1/2 de pi por el radio elevado a la 4. El radio es 0,6 pulgadas elevado a la 4. Al calcular el esfuerzo cortante, nos da un total a 7957,74. Ahora vamos a tomar en cuenta el momento de 1500 libras por pulgadas.
que está tratando de curvarse, por lo tanto genera una flexión sobre el eje X. Entonces usamos la fórmula de esfuerzo normal que corresponde a flexión. Bueno, que tenemos que es el momento aplicado por C sobre inercia. En este momento de flexión se presenta que el elemento donde el momento está tratando de curvar el elemento hacia la sección de circunferencia, de esta manera. Él está intentando curvarse hacia el lado en el que indica la flecha, afectando el área que está de color rosado y poniéndolo a compresión. Por otro lado, la otra mitad del área se encuentra a tensión, de esta manera. Se da por entendido que el punto H se encuentra en el área de tensión. O sea, este acá se encuentra en el área de tensión, porque no es la dirección a la que está apuntando la flecha, por lo tanto el esfuerzo normal es positivo. Ahora sí reemplazamos los valores, donde el esfuerzo normal para H es igual a más 1500 libras por pulgadas por 0,6 pulgadas, que es el radio, vamos a poner paréntesis, entre el momento de inercia, que es 1/4 de pi, por radio elevado a la 4. Aquí tenemos un esfuerzo igual a 8841,94. La última carga comprende los 150 libras sobre el eje Z, la fuerza que está cortando el cilindro. El esfuerzo cortante para tau es igual a 0 en esta parte. Bueno, ahora debemos calcular los esfuerzos principales, que es la suma de los esfuerzos normales. Para el esfuerzo normal, aquí es igual a sumatoria de esfuerzos normales, y eso me da 8841,94 PSI. Y para el esfuerzo cortante, tau igual a sumatoria de taus igual a más 7954,74. Este no tiene unidad de medida. Ahora debemos calcular los esfuerzos principales. Bueno, ahora procedemos a calcular los esfuerzos principales. Primero hacemos la representación del cuadro antes de hacer el círculo de Mohr. Que representa las cargas. Hacia arriba, hacia abajo, el esfuerzo normal igual a 8841,94 y a tau igual a 7957,74. Ahora, usando la ecuación de
esfuerzo máximo y mínimo. Que es igual a esfuerzo en X más esfuerzo en Y sobre 2 más o menos raíz cuadrada de esfuerzo en X menos esfuerzo en Y sobre 2 esto elevado al cuadrado más tau elevado al cuadrado, esto recuadrado. Reemplazando, esfuerzo máximo es igual a 0 más 8.841,94 entre 2 más, porque es máximo, raíz cuadrada de 0 menos 8.841,94 entre 2 elevado al cuadrado más 7.957,74 elevado al cuadrado. Esto da igual a 13.524,299. Y ahora para el esfuerzo mínimo lo que hacemos es cambiar el signo más a signo menos. El esfuerzo mínimo igual a 0 más, ¿qué cancelamos? Porque 8.841,94 sobre 2 menos 0,74 elevado a la 2. Esfuerzo mínimo es igual a 4.682,36. Ahora tenemos que hallar la orientación. Lo hacemos utilizando la fórmula tangente de 2 teta es igual a 2 tau sobre esfuerzo en X menos esfuerzo en Y igual a tangente de 2 teta igual a, la tau es 7.957,74 sobre 0 menos 8.841,94 2 teta es igual a menos 60,94 grados y teta es igual a menos 30,97 grados. Y este es el resultado. Gracias. Bueno, en este caso tenemos este estado inicial de esfuerzo que sacamos del ejercicio anterior, en donde en este caso vamos a hallar el círculo de Mohr, vamos a hallar los esfuerzos principales por el círculo de Mohr y vamos a hallar también el estado de esfuerzo con un ángulo de 35 grados positivo, por decirlo así, en sentido antihorario. Bueno, primero lo que hacemos es hallar las coordenadas para graficar en el círculo de Mohr. Entonces comenzamos con coordenadas en X, coordenadas en Y. En las coordenadas en X, donde van las coordenadas en X va a ser representada por los esfuerzos normales que nos da el ejercicio, y las coordenadas en Y va a ser dada por los esfuerzos cortantes o los tau. Bueno, en este ejercicio, en el eje X, vemos que los esfuerzos normales aquí en el ejercicio son 0 lo colocamos,
Y en el eje de la Y vemos que los esfuerzos son de 8.84. Ya en el eje de la Y, donde son los esfuerzos cortantes, vemos que el esfuerzo cortante es 7.96. Entonces se lo colocamos en los dos, en ambos coordenadas. 7.96, 7,96. Ya, esas serían nuestras coordenadas. Ahora, en el eje del octavo, tenemos que ver cuál va a ser la coordenada que va a ser negativa, ahí por debajo, perdón. Entonces, supongamos en el eje X, vemos que en la gráfica, en el eje X, los esfuerzos cortantes tienen una dirección hacia arriba y del otro lado hacia abajo. ¿Eso qué genera? Eso genera una rotación o genera así una rotación en sentido antihorario. Esto quiere decir que el esfuerzo está por debajo. En pocas palabras, este esfuerzo es negativo y el otro sí ya es positivo. Y ahora le voy a dejar con una gráfica para seguir continuando con el ejercicio. Continuando con el ejercicio que vemos aquí, ya tenemos las coordenadas y graficamos el plano. Nos damos cuenta que graficando en el eje de las X es 0,77.96. Démonos cuenta que esto en matemáticas, graficando, sería el eje horizontal sería el de las X y el eje vertical sería el de la Y. En este caso, el eje vertical sería el del octavo, el de los cortantes, y el eje horizontal sería el de los esfuerzos normales. Entonces sería este 0, menos 7.96. Entonces bajamos 7.96 y entonces aquí sería la coordenada X. Y hacemos lo mismo para la coordenada Y, sería 8.84, sería por aquí, y subimos 7.96, sería por acá. Entonces ese estado inicial de esfuerzo correspondería a la línea XY. Esta línea correspondería a los estados iniciales de esfuerzo. Y bueno, básicamente lo que hacemos con el círculo de Moore es llevar de estos estados de esfuerzo que nos da el ejercicio a los esfuerzos principales, que serían con una línea, se representaría en el plano como una línea horizontal que va de aquí hasta aquí. Estos serían los esfuerzos principales. Entonces, lo que hacemos con el círculo de Moore, a continuación vamos a hallarle vamos a calcular los esfuerzos principales, que son estos. Bueno, a continuación, para calcular los esfuerzos principales, se utiliza esta ecuación. No sé si la voy a dejar por aquí, donde hallamos el sigma máximo y sigma mínimo, esfuerzos cortantes máximos y mínimos, que serían los que están aquí en la gráfica. Serían representados por los esfuerzos cortantes aquí y aquí, el máximo y el mínimo. Entonces, a continuación, aplicamos la fórmula, que sería
sigma máximo mínimo igual a la sumatoria de los esfuerzos normales entre 2 sería 0 más 8.84 sobre 2 más menos la raíz cuadrada, no sé si cabrá, de el esfuerzo cortante en X menos el esfuerzo cortante en Y. Entonces sería 8,84 sobre 2, todo eso elevado a la 2, más el tau de XY sería 7,96 elevado a la 2. Todo eso. Haciendo toda esta operación en la calculadora, nos da que, bueno, el 0 se omite, en fin, nos da que sigma máximo es igual a 13,52 kilo KSI, que sería kilo newton por pulgada cuadrada, creo que es. Y el otro es el tau mínimo, esfuerzos mínimos serían menos 4,68 KSI, que es la nomenclatura que nos da el ejercicio. Bueno, ya sabiendo cuáles son los esfuerzos máximos y mínimos que vemos aquí en la gráfica, máximos y mínimos, lo que hacemos es dibujar el plano que nos dan, y ahora calcular cuál sería el ángulo para que estos esfuerzos que nos dan de entrada, por decirlo así, que sería la gráfica que tenemos aquí, cuál sería el ángulo para que esta línea que está en unas coordenadas XY pueda girar hasta convertirse en horizontal, hasta hallar los esfuerzos principales, hasta convertirse en la línea horizontal de los esfuerzos principales, perdón. Lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, otra vez, volviendo al ejercicio, graficamos para que den cuenta. El estado inicial del esfuerzo es este, el cual nos da el ejercicio. No le coloqué el 0 porque lo que hacemos es hallarle los esfuerzos principales, lo cual se lo grafiqué y están aquí. Los hicimos en el anterior inciso. Son estos dos. Fíjense que no tiene fuerzas cortantes, o sea, el tau es 0, porque son esfuerzos principales, no van a tener tau. Entonces acá no se los coloqué, no le coloqué los esfuerzos cortantes. Lo que hacemos es, a continuación, lo que vamos a hacer es hallar el ángulo. El ángulo en la vida real va a ser 2 veces en el círculo de Mohr. O sea que este ángulo que nos dan aquí, para hallar el teta ese, para hallar el ángulo en el cual se encuentran los esfuerzos principales, aquí en el círculo de Mohr, para pasar aquí hasta los esfuerzos principales, esto va a ser igual a 2 teta. Bueno, ¿cómo hallamos ese ángulo? Con una ecuación muy fácil, el cual se la voy a estar dejando aquí por YouTube, o si no, igual es corta, la voy a copiar, que sería igual a tangente
de 2 veces teta es igual a 2 veces los esfuerzos cortantes, o sea, tau de XY sobre el sigma de X, o sea, los esfuerzos normales, sigma de X menos sigma de Y. Pasamos el tangente para acá, cotangente, hacemos un despeje fácil porque ya tau lo tenemos, sabemos cuál es, que es igual a este X. Los esfuerzos normales ya lo sabemos. En el eje X es igual a 0, así que no se coloca. Y hallamos el ángulo. Entonces el ángulo, déjenme, saco la calculadora y resolvemos eso. Bueno, entonces sería igual a 2 veces tangente a la menos 1 de 2 por 7,96 sobre menos 8,84. Y eso sería igual a... Muy bien, eso nos da menos 60,95, pero como es menos, entonces ya suponemos que la dirección va a ser en sentido de la manecilla del reloj. Entonces sería 60,95 grados hacia de manera de la manecilla del reloj. Ya. Eso sería 2 veces pi, 2 veces teta, perdón. O sea, ese sería el ángulo en el plano, en el círculo de Moore. En el plano que tenemos acá sería 30 puntos, o sea, despejamos el 2, lo pasamos a dividimos 60,95 entre 2 y eso nos da el ángulo teta, que sería igual a teta igual a 30,47 grados. Y hallamos el ángulo en el círculo de Moore. Bueno, continuando con el ejercicio, teniendo los esfuerzos, estado principal de esfuerzo, hallamos los esfuerzos principales y el ejercicio nos dice que calculemos los esfuerzos para un ángulo de 35 grados. Entonces lo que hacemos es, sabiendo que en el círculo de Moore 30 es el 2 veces el ángulo, entonces 35 grados aquí, por decirlo así, en la realidad, en el círculo de Moore serían 2 veces 35, o sea, 70 grados. Antes de continuar con el tema de los ángulos y todo, para temas a futuro, vamos a calcular primero el radio que se encuentra de aquí a acá en el círculo de Moore. Eso se hace con una fórmula, ya la pongo, el cual es la siguiente. Bueno, como venía diciendo anteriormente, la fórmula para hallar el tau máximo, cortante máximo o el radio, se hace con la fórmula que se la voy a dejar aquí. Entonces, donde es igual, el radio es igual a la raíz cuadrada de los esfuerzos en X menos los esfuerzos en Y sobre 2, todo eso le da a la 2 más la cortante de XY, eso elevado a la 2. Todo eso nos da un valor de radio de 9.10 KSI.
que es kilolibras fuerza por pulgada cuadrada. Entonces, ya teniendo el radio, el valor de aquí, y calculando la sumatoria de este ángulo más este ángulo, podemos hallar el ángulo que nos lleva de aquí hasta el estado de esfuerzo que queremos hallar con el valor que nos dan de 35 grados. Sería nada más hacer lo siguiente. Bueno, como les venía diciendo, podemos encontrar el ángulo que va desde aquí hasta acá, sabiendo que todo este ángulo de aquí a acá es igual a 180. Entonces le restamos a 180, le restamos 70 y le restamos 60.95 grados, y eso nos da el ángulo de acá, que lo vamos a llamar beta, ángulo beta. Esta gráfica la estoy haciendo pues a escala, al ojo, por decirlo así, ya que no tengo un compás y eso, un transportador ni nada. Entonces daría el ángulo beta igual a, voy a ponerlo acá, beta igual a, beta sería igual a 49,05 grados. Este sería el ángulo beta. Entonces, ya teniendo el ángulo, teniendo este ángulo, teniendo el radio lo hallamos anteriormente, el radio de aquí, acá, podemos encontrar la medida, o sea, podemos encontrar la cortante, o sea, tau, porque acordémonos que esto es una coordenada donde en X, en Y, por decirlo así, en Y equivale a tau, o sea, aquí hay, equivale a tau, de aquí a acá equivale a radio, y ya tenemos un ángulo. Entonces, teniendo el ángulo, teniendo el radio, podemos encontrar las medidas que hay, la coordenada que hay aquí de tau. Y después que hayamos eso, podemos hacer lo mismo para encontrar la coordenada de teniendo en cuenta que hallando la cortante tau con el ángulo y el radio que ya hallamos anteriormente, del mismo modo podemos hallar los esfuerzos, el esfuerzo que hay en este punto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que nos piden? Lo primero que vamos a hacer es, por trigonometría, hallar tau, sabiendo que este ángulo vale 49,05 grados y el radio vale 9.10. Entonces, por trigonometría, sabiendo que el seno es igual puesto sobre hipotenusa, sabiendo eso, ahí lo voy a dejar. Hagámoslo aquí abajito, seno del ángulo, pero en este caso el ángulo sería 49,05 grados, es igual al opuesto, sería tau sobre hipotenusa, que en este caso sería el radio sería 9,10. Calculando eso, tenemos que tau es igual a 6,87. K6, todas las medidas están en K6. Entonces ya tenemos ya hayamos tau. Bueno, ya teniendo la cortante encontrada, aquí se lo recuerdo
importante encontrar, que es el punto este. A continuación, aquí en el tablero improvisado le grafiqué más o menos cómo se ve eso. Ya tenemos la cortante allá. Ahora, por trigonometría, otra vez podemos hallar el valor de esta distancia, que sería coseno del ángulo por el opuesto, el adyacente, perdón, sobre la hipotenusa, que en este caso es el radio. Pero, ¿qué pasa? Que como son coordenadas, no se toman desde este punto, se toman desde el punto de origen, el punto 0,0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo encontramos este pedazo que está aquí, esta distancia que está aquí? Primero, lo que debemos hacer sería calcular el valor de A, que en este caso estaría aquí, dado por esta distancia, el valor de A, y que ya lo dije, se calcula con trigonometría. En este caso ya lo tengo calculado. Aquí está. Sería coseno del ángulo igual a sobre el radio. El radio en este caso es 9.10. Y haciendo los cálculos en el calculador me da que A es igual a 5.96. Bueno, ya tenemos el valor de este pedazo, de esta distancia, que sería A, el valor de aquí, desde el punto este hasta acá. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya sabemos, el ejercicio que nos dieron unas coordenadas con esos esfuerzos que nos dieron en el ejercicio, que va desde aquí a acá en distancia en X, va desde aquí a acá en distancia en X. Con eso yo puedo calcular el promedio, que sería la mitad de aquí a acá. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Con una fórmula de esfuerzos promedios. El esfuerzo promedios se los voy a estar dejando por aquí. La fórmula es muy corta. Si esfuerzos promedios sería igual sería igual a el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y sobre 2. Teniendo esto, ya tenemos el esfuerzo que hay de aquí, del punto 0,0 hasta aquí, que sería el promedio sería la mitad. Entonces, teniendo eso, teniendo los datos de aquí hasta aquí y teniendo los datos de aquí hasta acá, podemos calcular esto haciendo una recta, que a continuación se la haré en el tablero. Déjeme borrar. Bueno, ya calculamos los esfuerzos promedios, que son iguales a 5.96. Entonces, ahora que nos disponemos a hacer, como ya sabemos cuál es el esfuerzo promedio de aquí a acá, y ya sabemos cuál es los esfuerzos de aquí a acá, entonces le restamos se lo restamos a este, me da un valor negativo, el cual corresponde al valor de aquí, de este pedazo de aquí hasta el punto 0. Bueno, como dije, ahora tenemos que darle los esfuerzos que corresponden a este punto, de este punto a este punto, con las siguientes operaciones. Primero hallamos el promedio del ejercicio, del ejercicio, ¿sí? De los esfuerzos que nos da el ejercicio, y después hay que restárselo a el A que hallamos con trigonometría, que está acá, y el promedio lo hallamos con la fórmula que previamente ya mencionamos. Eso, ¿para qué? Pues para calcular el pedazo que hay de aquí, de este punto hasta acá, y el pedazo que hay de este punto hasta acá. Todavía no sabemos si los esfuerzos que corresponden a este punto están en X, corresponden al X o al Y. Entonces, tendremos que ver más adelante. Bueno, ¿cómo hallamos eso? Bueno,
los esfuerzos de n, o sea, porque no sabemos si en x o en y, por eso pongo n, no sabemos, serían igual a los esfuerzos promedios menos el área. Entonces eso sería igual a 4,42 menos 5,96, que sería aquí esto, los esfuerzos, promedio de los esfuerzos, que sería de aquí a acá menos el área de aquí a acá. Eso nos da este pedazo que está sombreado. Y para hallarle los esfuerzos en el otro extremo, por decirlo así, tendríamos que, en vez de restarle, sumarle. Y eso nos da como resultado menos 1,54 y 10,38, que si vemos el plano, pues están bien distribuidos. ¿Por qué? Porque de aquí a acá un valor negativo y de aquí a acá un valor positivo. Ahora bien, sabiendo que este es un esfuerzo y este es otro esfuerzo, tenemos que ver a qué corresponde cada esfuerzo, a qué plano, si el plano X o Y. ¿Cómo hacemos eso? Viendo la gráfica de esta manera. Este es el estado de esfuerzo inicial que nos da el ejercicio, y así como queda, así con los ángulos de 35 grados, que en el círculo de Mohr serían 70 grados. Entonces, de este estado giró hacia allá en sentido antihorario, giró hacia allá. Y como bien sabemos, en el plano, este punto pertenece a las coordenadas en Y. Entonces, suponemos que este sería el punto en las coordenadas Y'. Perdón, la Y quedó como raro. Y por descarte, o bien sabemos aquí, cuando se gira para acá, cuando se gira en sentido antihorario, el que queda abajo, como es la coordenada de Y, entonces estas serían las coordenadas de Y', o sea, las nuevas coordenadas de los esfuerzos que encontramos en el punto Y. Entonces aquí sería las coordenadas en Y, y esto sería todo el ejercicio. Nada más es graficarlo en el plano, en la realidad, por decirlo así, y se los muestro ahora. Bueno, ya tenemos los esfuerzos en el eje X y en el eje Y, ya los hallamos, y ya hallamos también lo que es la cortante. Entonces, ¿cómo sería dada la cortante? Aquí estamos hablando del plano de esfuerzos principales, que está acá, pero ahora con la variación, que en vez de darnos, pues estar así, lo vamos a rotar 35 grados, que nos dice el ejercicio. Entonces, ya graficando aquí, ya con todos los cálculos hechos, lo que falta sería graficar. ¿Cómo graficamos eso? Primero graficamos los tau, que estarían dados así, de esta forma, y que pues no me cabe aquí, pero voy a ponerlo tau. Voy a poner tau igual a 6,87 KSI. Ya tenemos el tau de esa nuevos esfuerzos que hallamos con ese ángulo. Tenemos el tau y ya tenemos los esfuerzos en Y, en X y en Y. En X están dados a tensión, porque nos dio positivo, nos dio 10,38 positivo. Entonces en X estarían a tensión
estarían dadas por aquí así, aquí así. Entonces lo voy a poner acá, esfuerzos en X, dan 10,38 KSI, y los esfuerzos en Y están a compresión porque nos dio un valor negativo. Aquí lo vemos, menos 1,54. Entonces en Y, los valores en Y están a compresión. Entonces los valores en Y son iguales a menos 1,54. O bueno, en la gráfica ya vemos que está representado como si estuviera a compresión. Entonces suponemos que es valor negativo. Entonces valores en y aquí sigma X. Y ya eso sería todo el ejercicio. Todo el ejercicio con todos los incisos. Muchas gracias.